Imagínese usted que se presenta ante un juicio en donde el fiscal, los testigos y hasta el juez se habían puesto de acuerdo tiempo antes para traer a alguien y echarle la culpa de algo que él nunca había hecho. Y de repente se presenta esa persona y trata de defenderse, y peor de todo, sin abogado ni testigos en favor. Imagínese que esa persona que es llevado ante el juez es usted mismo. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo cree usted que sería ese juicio? ¿Cómo cree que usted saldría de todo esto? Obviamente, las esperanzas son las peores. Eso es lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Cuando Él fue apresado, fue llevado ante un juez y un grupo de personas que habían hecho todo lo posible para tratar de destruirlo, y trayendo testigos falsos, lo acusan. Es la lección de hoy día que vamos a estudiar aquí en un momento con Dios. El Señor Jesucristo había sido apresado la noche y, como vimos en la lección anterior, de una manera cobarde fueron y lo apresaron en un lugar en donde él sabía de que no tenía otra opción. El Señor estaba esperando ese momento. En ese instante, como vimos, llegó Judas, quien le entregó de una manera tan vil, dándole un beso y diciéndole maestro. En ese instante él es llevado ante el sumo sacerdote. Primero llega ante Anás, quien había sido el sumo sacerdote anteriormente, quien era el suegro de Caifás, y ante una pequeña interrogación no le encuentran la manera de acusarle. Después le llevan donde Caifás, y en ese lugar es donde traen una serie de falsos testigos. Y era tan absurdo este juicio que ni aun ni los mismos testigos se ponían de acuerdo en lo que decían. No había congruencia en todo lo que estaba pasando. En ese instante unos y otros declaraban tantas cosas, pero el Señor no era acusado realmente de algo que él haya hecho y que había sido incorrecto. En un instante se levanta uno de los falsos testigos y dice, nosotros le habíamos escuchado de que él dijo de que derribaría el templo en 3 días y después lo reedificaría. Cosa que el Señor Jesucristo tampoco dijo en ningún momento. Él dijo de que si ellos tomaran su cuerpo, haciendo referencia a esa alegoría, diciendo, y ustedes tomaran este templo, en 3 días yo lo edificaré, haciendo referencia a su muerte y a su resurrección. Pero ellos no entendían, obviamente. Y en ese momento el sumo sacerdote Caifás se le acerca y le dice, ¿no te das cuenta de lo que están diciendo? ¿Qué respondes? Y en ese instante el Señor no decía nada. En ese instante, muerto de iras, completamente ya indignado porque no sabían cómo acusar a Jesús, Caifás le dice, bueno, dinos de una vez, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? ¿Eres el Mesías esperado? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. ¿Cómo habrá sido la respuesta en ese momento para Caifás? Que él, sabiendo de que estaba completamente en pecado, en vez de indignarse y arrodillarse y pedir perdón y decirle perdónanos por haberte rechazado y por no haberte aceptado, más bien tal era su ira que él, muerto del coraje, se rasga los vestidos en forma de indignación. Le dice, ¿qué más necesitamos? Blasfemias habla, es reo de muerte. Y en ese instante todos los que estaban alrededor le declaran culpable y el Señor Jesucristo es llevado ante Pilato. ¡Qué horrible juicio! ¿Se puede imaginar cómo el Señor Jesucristo tenía que enfrentar algo tan injusto? La única declaración que fue correcta, la única pregunta y acusación que era correcta ante Cristo y que su respuesta era justa y que eso no lo declaraba culpable de ser muerto, sino era declarado realmente como Dios, fue la única razón que ellos encontraron para darle muerte. Cuando el hombre quiere actuar injustamente, aún la justicia más clara no tiene sentido. Esa es nuestra actitud pecaminosa. Nosotros lamentablemente tenemos esa tendencia a buscar lo injusto. Nuestro pecado nos lleva a hacer lo malo, lo vil. Este inicuo juez le acusa de algo que realmente no tenía por qué acusarle, porque lo que dijo Jesús era verdad.
Él no estaba blasfemando. Él estaba diciendo una certeza más grande que la misma creación. Para nosotros, a veces cuando enfrentamos dificultades, ¿le ha pasado a usted que algún momento usted mira a Dios y dice, ¿por qué eres injusto conmigo? ¿Por qué haces esto o aquello? ¿Yo qué he hecho? Nosotros cuestionamos la justicia de Dios a veces. Pareceríamos que somos parte de ese grupo de personas que, acusándole al justo, le declarábamos injusto. A veces no nos gustan algunas cosas que pasan en nuestra vida. Eso no quiere decir de que porque no nos gusta o porque nos parezcan dolorosas no sea correcto. Dios va a permitir que las cosas sucedan de acuerdo a su voluntad. Aunque sí, a veces sucederán cosas que no son justas, pero que Dios permitirá porque Él tiene un propósito. Él sabe lo que está pasando. El entender de que Dios es justo y el recordarlo nos ayudará a nosotros a enfrentar las dificultades de la vida para mirar a Dios como un Dios que es correcto en su manera de obrar, que nunca hará algo indebido y que si permite algo que obviamente no es hecho por Él, sino provocado por alguien, Él sabrá por qué lo hace. Dios nunca obrará con injusticia. Eso sería que Él tenga que salir de su santidad y salir de quién es Él, de su naturaleza para obrar. Y ese no es nuestro Dios. Lamentablemente, a veces nosotros somos parecidos en alguna forma en la manera de juzgar a Dios. Ojalá aprendamos de esto y nos ayude esto a recordar que la manera como tenemos que honrar a Dios es siempre reconociendo de que Él es santo y que Él es justo. Que Dios nos ayude a mantener eso siempre presente y de esa manera adorar a nuestro santo y justo Dios. Que Dios nos bendiga.